El padre de mi esposa la repudió cuando se enteró de que me fue infiel. Ahora se ha quedado sin absolutamente nada de herencia. Ana, de 33 años, y yo, Alejandro, de 34, nos conocemos desde nuestros años en la ESO. Empezamos a salir en el último año de bachillerato, de alguna manera superamos la distancia durante la universidad y, tras salir de todo eso, la relación se volvió muy seria. Quedó claro que acabaríamos casándonos a menos que algo saliera muy mal. Bueno, nos casamos y yo solo tenía 25 años cuando eso pasó. Así que llevamos casi una década casados a pesar de ser relativamente jóvenes. Y a eso hay que sumarle prácticamente otra década de conocernos antes de pasar por el altar. Conozco a su familia tan bien como cualquiera podría hacerlo, porque he sido un elemento fijo en su casa desde que éramos adolescentes y los quiero tanto como a mi propia familia. Me sorprendió haberme integrado tan bien en su familia porque su padre es un tipo a lo Logan Roy. No tan inmensamente rico, pero sí muy católico, de principios tradicionales, por lo que puede ser excesivamente estricto a veces. Yo vengo de una casa donde siempre tenía que portarme de forma impecable. Así que creo que eso facilitó mucho las cosas, para ser sincero. Yo no era un cualquiera recogido de la calle, y ella se había criado en una casa que parecía manejarse con reglas aún más estrictas que las de la mía. Yo esperaba mucho más de ella. Nunca pensé que Ana fuera a ser el tipo de mujer que me pondría los cuernos. Si nuestro matrimonio terminaba alguna vez, pensé que sería simplemente porque alguien se aburría, no por una infidelidad. Sinceramente sentía que ella tenía demasiados principios para ser ese tipo de persona. Pero nunca puedes entender del todo lo que pasa por la cabeza de alguien. Lo he aprendido a las malas. Saberlo antes no me habría ayudado a evitar que sucediera, pero habría evitado que me llevara semejante sorpresa. Me enteré de que me estaba engañando porque una tercera persona preocupada decidió avisarme de lo que estaba pasando. No conozco a esta persona, pero me dijo que era cercana al hombre y que sabía que mi mujer iba a su casa unas 3 veces al mes. Se acostaban, pasaban el rato y luego ella se iba. No había dinero ni ningún beneficio de por medio. Simplemente lo hacía por pura diversión o placer. Yo necesitaba más pruebas que una persona invisible contándome todo eso. Me dijo el nombre del hombre en cuestión. Se llamaba Marcos, pero no reconocí su cara ni su nombre, y así se lo dije. La persona me dio las fechas en las que Ana había ido a casa de este hombre, y pude comprobar que, efectivamente, esos días ella no había estado en casa. Esa parte me preocupó, pero me di cuenta de que también podría ser alguien que conocía bien sus horarios y simplemente intentaba dejarla mal. Iba a necesitar más pruebas que esa. Al final del día decidí no creer a esa persona porque, de nuevo, elegí confiar en mi mujer como debería hacer cualquiera en un buen matrimonio. Sin embargo, no quería preguntarle a Ana sobre el tema por si existía la más mínima posibilidad de que esa persona estuviera diciendo la verdad. Si le preguntaba, tampoco es que lo fuera a admitir. Unas 2 semanas después de aquello, la persona volvió a ponerse en contacto conmigo. No la había bloqueado, algo que me di cuenta de que debía haber hecho en el momento en que vi su mensaje. Me dijo que traía pruebas, ya que eso era lo que yo buscaba. Me envió un video que mostraba a la persona en cuestión abriendo la puerta de lo que parecía ser una residencia y dejando entrar a Ana. La voz del video era de una mujer y, cuando se giró para seguir a Ana dentro de la casa, pude notar que era un chalet bastante lujoso. Definitivamente pertenecía a alguien con mucho dinero, lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta que el nombre que me habían dado correspondía a un alto directivo de una empresa de nuestra ciudad. Ese fue el primer momento en el que me sentí realmente raro. No era inteligencia artificial. Era claramente ella. Para que estuviera en casa de esa persona, tenía que haber una muy buena razón. Nunca me había hablado de él antes, así que no es como si fuera un amigo al que pasó a saludar. Además, como había ido a casa de esta persona en ocasiones anteriores, nunca había vuelto a casa para contarme que había estado allí. Ella solía volver y contarme cómo le había ido el día. Y tristemente, llegados a ese punto, yo ya suponía que no iba a mencionar esa parte de su día. El video no mostraba demasiado. Terminaba con Ana entrando en una parte de la casa a la que la persona que grababa no la siguió, así que no podía decir qué pasaba allí. ¿Me crees ahora? Ese mensaje me molestó un poco, pero me resultaba imposible negar que estaba pasando algo de lo que yo no tenía ni idea. No era una prueba absoluta de infidelidad, pero era suficiente para decidir llegar a esa conclusión si así lo quería. Le dije a la mujer que ahora que había aportado pruebas, su argumento era mucho más sólido. Sin embargo, eso no me demostraba que Ana me estuviera engañando. Ella me dijo que los había escuchado en plena acción, pero en general, las paredes de la casa eran gruesas,
así que existía la posibilidad de que el micrófono de su móvil no captara ningún sonido. Dijo que había hecho su parte y me había dado pruebas de que había un lado de la vida de Ana que yo desconocía. Dijo que no iba a hacer nada más que eso, y que dependía de mí averiguar el resto si no iba a confiar en su palabra. Realmente no me gustó el tono que estaba usando la mujer, pero al final, le di las gracias por ayudarme porque nunca querría estar con alguien que me estuviera siendo infiel. La próxima vez que intenté enviarle un mensaje, descubrí que la cuenta desde la que me había escrito había sido desactivada. Al menos había guardado el video, pero sabía que usarlo como prueba contra Ana significaría exponer a la persona que lo había grabado, y no estaba seguro de querer hacerlo. Iba a tener que averiguar las cosas por otros medios. Como ya sabía exactamente qué estaba pasando con Ana, decidí que contratar a un detective privado era la mejor opción. El único problema era que no había una forma fácil de saber en qué momento del mes iba a ver a Marcos. No tenía forma de contactar con la mujer, probablemente una empleada del hogar, que había destapado la infidelidad. Al final, decidí que sería más barato revisarle el móvil. Bueno, para resumir, lo intenté, pero no había ni rastro de pruebas. Ni siquiera parecía tener guardado el número de Marcos. Si lo tenía, había sido muy astuta porque no pude encontrarlo escondido bajo el nombre de ningún otro contacto. Intenté comprobar el número al que había llamado el día que me enviaron las pruebas, pero no parecía haber nada fuera de lugar. Ahí fue cuando me di cuenta de que iba a tener que soltar la pasta y contratar a un detective privado para que la vigilara el tiempo suficiente y conseguir pruebas de que iba a casa de Marcos. Estaba claro que pasaba algo porque ella no había mencionado haber ido a casa de nadie el día en cuestión. Había ido a trabajar, había comido, había parado para hacerse la manicura y eso era todo. No tenía nada más que añadir. Por lo tanto, supe que la empleada del hogar probablemente era una fuente fiable y que yo solo me aferraba a mis propias dudas para no creerla. Independientemente de si la creía o no, necesitaba más pruebas de que iba a casa de ese hombre. Necesitaba conseguir pruebas que pudiera ponerle en las narices y que ella no pudiera negar. Unas fotos de un detective privado eran la solución. Así que encontré a un tipo que parecía ser bueno en lo suyo. Me aseguré de encontrar un equilibrio entre calidad y precio porque la iba a vigilar durante la mayor parte de su jornada laboral, y era posible que tuviera que contratarlo hasta por 2 semanas, lo cual se encarecería muy rápido. No quería fundirme la cuenta bancaria intentando descubrir que alguien me estaba engañando. Eso sería perder por partida doble. Dejé que el tipo hiciera su trabajo y, por suerte para mí, no tuve que llegar al límite de 14 días que me había marcado. Al 10º día, el detective me dijo que había ocurrido algo diferente. Coincidía exactamente con lo que yo le había explicado. Me envió fotos de ella bajándose del coche y caminando hacia lo que era un chalet residencial bastante bonito. Incluso sacó fotos de la empleada del hogar cuando le abrió la puerta. Justo cuando estaba deseando que hubiera captado fotos de Ana con Marcos, me envió más fotos, tomadas al final de su breve visita a su casa, que duró apenas 1 hora. Él fue quien la acompañó hasta la puerta. No hubo besos ni abrazos, pero ella le puso la mano en el pecho antes de irse. Me di cuenta de que iba a tener que apañármelas con eso, y probablemente sería suficiente si lo manejaba bien. Me aseguré de recoger los archivos en alta calidad y las copias impresas del detective más tarde porque iba a necesitarlas si quería enfrentarme a ella. No perdí el tiempo en hacerlo. Quizás habría sido mucho más inteligente por mi parte tener ya preparado a un abogado matrimonialista, pero estaba cabreado. Y no podéis culparme por ello. Si eres capaz de mantener la calma cuando descubres que te han puesto los cuernos, pues genial. Yo no pude hacerlo. En cuanto llegué a casa, le dije que se sentara porque tenía unas preguntas que hacerle. Me miró muy confundida. Le pedí que me explicara quién era Marcos, y su cara la delató al intentar hacerse la tonta. Nunca esperó que yo supiera de él porque había hecho un trabajo excelente ocultando sus rastros. No había encontrado ni una sola cosa sobre él en su móvil porque había sido muy cuidadosa. Solo lo veía unas pocas veces al mes y limitaba el tiempo que se quedaba allí. Así que no habría motivo para que yo tuviera sospechas. Ahora, se daba cuenta de que algo había salido mal y ni siquiera sabía por dónde empezar a defenderse o negarlo. Me dijo que Marcos era un amigo suyo y ya está. Me preguntó qué sabía yo, pero yo no iba a mostrar mis cartas tan pronto. Le dije que sabía que me estaba engañando con él, que iba a su casa varias veces al mes y que ni una sola vez me había hablado de este supuesto amigo. Afirmó que siempre se le había pasado contármelo, y ya está. Me reía carcajadas al escuchar eso. Me avisaba de que se había hecho la manicura, pero no me decía que, como mujer casada, se estaba metiendo en la cama de un tipo del que yo no sabía nada, y que simplemente omitió decírmelo.
Estaba muy incómoda porque todas las defensas que le quedaban requerían que no tuviera ni una pizca de vergüenza. Le dije que podía dejar de fingir. Estaba decepcionado porque genuinamente pensaba que la habían educado mejor de lo que estaba demostrando. Le di una última oportunidad para admitir la aventura, y usé esa palabra, que pareció escocerle. Simplemente negó con la cabeza, afirmando que no era lo que parecía. Dijo que su relación era completamente platónica y que nunca le faltó el respeto a nuestro matrimonio de la forma en que yo sugería. Fue entonces cuando saqué las fotos de ella con la mano en el pecho de él. Se las deslicé por la mesa y ella solo se quedó mirándolas con la mano tapándose la boca. Me miró a mí y luego otra vez a la foto. Me encogí de hombros. Le pregunté qué excusa quería inventarse llegados a este punto. Ya no tenía nada que decir. Le dije que no tenía por qué hacernos perder el tiempo con mentiras. Era una infiel y punto. Iba a tener que lidiar con las consecuencias. Esa fue la última conversación importante que tuve con ella. Metí un montón de mis cosas en cajas y me fui de casa. Intentó detenerme, pero no se esforzó demasiado porque sabía que poco podía hacer para que yo me parara a escucharla. Y es importante mencionar que grabé el audio de toda la conversación que tuvimos. Nunca admitió realmente su aventura, pero tampoco la negó una vez que la arrinconé. Y con eso me basta. El divorcio es el siguiente paso, y todo lo que puedo esperar es que esa parte sea fácil para mí. Su familia tiene dinero para pagarle un muy buen abogado matrimonialista, así que espero que no me dejen en la ruina. Ya veremos. Actualization. Aquí estoy de nuevo con una actualización bastante importante sobre la última publicación que hice hace un tiempo, que trataba sobre la infidelidad de mi mujer. Han pasado muchas cosas desde entonces, y me alegra decir que, de alguna manera, parece que he salido ganando. Me aseguré de que a Ana le llegaran los papeles del divorcio más o menos una semana después de irme de casa. Me llamó cuando los recibió, intentando ver si no había forma de que habláramos las cosas. Cuando me escuchó reírme, supo que no había ninguna posibilidad. Debido a lo unido que estoy a nuestros padres, decidí hacer lo correcto y avisarles de que nos íbamos a separar. Ni siquiera fui con la intención de hacerlo con maldad, sino porque sentía que se lo debía después de todo lo que habíamos pasado juntos. Me costó horrores pronunciar las palabras, pero les dije a su madre y a su padre que nos íbamos a divorciar. Les hice saber que si fuera algo que pudiéramos solucionar, lo habría hecho, pero que no era el tipo de cosa que yo pudiera superar. Llorando, su madre quiso saber que era tan terrible que no pudiéramos arreglar. Yo no quería decir nada, pero de forma muy firme, su padre me dijo que hablara y lo soltara, así que lo hice. Le dije que su hija me había estado engañando. Su padre pidió pruebas, así que le enseñé las fotos que tenía y le puse la grabación de cuando la encaré. Su madre lloró aún más. La cara de su padre se ponía cada vez más tensa mientras escuchaba. Cuando terminó, negó con la cabeza y no dijo nada. Le dije que los cuernos eran algo que no podía perdonar. Que si pudiera, lo haría. Él me dijo que lo entendía y que estaba bien. Claramente no estaba bien, pero supongo que no estaba enfadado conmigo. Les dije lo mucho que los quería porque habían sido como unos padres para mí. Así que no me quedaba otra opción que contárselo antes de que el proceso avanzara demasiado. Lo entendieron. Me fui después de eso. De hecho, esa fue la última vez que hablé con su padre. Su madre me ha llamado desde entonces porque es más blanda. Me enteré de que el padre de Ana se había enfrentado a ella porque me llamó enfurecida. Me dijo que yo no tenía ningún derecho a contárselo. Que era su deber decírselo, no el mío. Le respondí que eso no era verdad. Solo estaba cabreada porque yo les había contado toda la verdad y no las mentiras que ella planeaba soltarles. Me había puesto los cuernos y eso era un hecho. Yo tenía la suficiente confianza con sus padres como para poder decirles que nos divorciábamos. Le hice saber que podía decírselo a los míos si quería. Como resultado, el divorcio fue muy tenso. Ella realmente quería dejarme seco y hacérmelo pagar. Quería quedarse con todas las cosas que sabía que a mí me importaban más, pero no iba a ceder ni dejar que eso pasara. Al final, partimos todo por la mitad y ella se quedó con algunas de las cosas que sabía que me dolerían. Me pareció bien. No estoy tan apegado a las cosas materiales y ya estaba lo suficientemente feliz de haber salido del matrimonio una vez que todo terminó. Después del divorcio, vino a emboscarme, señalándome con el dedo en la cara y diciéndome que yo era un trozo de basura. Dijo que su padre la había repudiado porque yo no tuve la decencia básica de mantener los detalles privados alejados de sus padres. Le dije que solo había contado la verdad y que si ella fuera una buena persona, no tendría tanta objeción a que se supiera la verdad.
Dijo que yo no entendía el alcance de la situación. Su padre había jurado que no recibiría ni un céntimo de herencia de su parte. Y aunque eso me sonó extremo, también parecía algo que ese hombre diría y cumpliría a rajatabla. Cosas peores le habían pasado a su hermano cuando lo pillaron fumando porros. Le dije que simplemente podría haber sido mejor persona si no quería ser castigada de esa forma. Él la había educado mejor que eso. Yo había sido un buen marido. Ella había elegido ser una cualquiera por su cuenta, y ahora estaba cabreada porque había consecuencias. Cuando le dije eso, apretó los dientes y pareció que quería pegarme, pero no lo hizo. Solo me dijo que me fuera a suicidar y se largó. Me hace gracia porque ni siquiera intentaba ser malicioso en todo esto, pero de alguna manera todo salió a mi favor, y no puedo decir que me desagrade. Estoy muy contento de que las cosas no salieran como ella quería a largo plazo. Tuvo su momento de diversión con su amante, pero ahora tiene que lidiar con consecuencias reales. Marcos es una persona muy bien posicionada en nuestra ciudad. Así que, si me apetece ganarme un enemigo, igual lo expongo y hago que un pequeño escándalo lo persiga allá donde vaya. Ahora mismo no me interesa, pero podría cambiar de opinión en el futuro. Por ahora, simplemente estoy feliz de haber terminado con Ana. Duele, no me malinterpretes, pero prefiero estar adolorido y divorciado que en un matrimonio infeliz. Tu felicidad es lo más importante. Respecto a lo de los padres. Mira, quizás en un mundo perfecto no dices nada, pero este no es un mundo perfecto, y tú no eras un ex cualquiera. Eras básicamente familia. No fuiste allí a destrozar su reputación. Contaste la verdad de por qué terminó tu matrimonio. Si la verdad le arruina la vida, es culpa suya, no tuya. Y que ella vaya por ti después, insultándote y diciéndote que te suicides, no es dolor, es amargura. Es alguien dándose cuenta de que sus decisiones realmente le han costado algo y buscando dónde descargar esa ira. ¿Alguna vez has confiado en alguien tan ciegamente que, incluso con las pruebas delante de tus narices, sentiste que necesitabas más pruebas antes de creerlo?